Allinchamusus kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutin Magui. Kuna aparimusaykichis kay takiy runas Gelentaro nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takiy runasta suscriptor pa sutin Carlos Leva payrayku qhawarikusun huk takiyta kay takiy runaspata. Hinallatataq masqarini huk yachayta kay takiy runaspata tarini kay rafielmostrador.com nisqapi chay .cl nisqapi chayta ñawripusaykichis qankunapaq. Chantapis apachimunani huk hatun napaykunata huk hatun q'api makita pichu suscribikamunku kay kanalman pichus qillqarimunku chaskista paykuna kanku. Danilo Vega Ulufi, Pedro Álvaro, Claudio Forti, Andrés García, María Martínez, Claudio Gabriel Fernández, Esteve G, Carlos Rivera, Sandro Molina, Mónica Graciano, Supermano, Juan Marcelo Martínez Flores, Carlos Esteban Gómez, Edith Mabel Di Pauli, Mari Lousay García, Tuki, Daniel Celis, Jessica Huircan, Juan Carreño Mendoza, Charles Cliff, Estefano de Fonic, Sandra Taborga, Nemesio Alfonso, Pingüinito Asesino, Francisco Orellana, Smurder 3, Mario Montes Arraya, Carlos Rivero, Germán Silva, Juan Francisco Reino, Lucky Tuca, Rodrigo Sánchez, Pedro Alvarado, Marcelo Adrián Sarizuela, Pato Guerrero. Allinchamusus kachunku tukuy chay pichus chaskita apachimanku, suscribikunku kay kanalman. Chantapis paykuna qhawarichunku kay kanalpi chay chika videos karisan qhawarinankupaq chantapis imatakitachus qhawari uyarimunanku paykuna mañamuchunku chayma hina noqa apamunaypaq qhawarikunanchispa. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Gelentaro a petición de un suscriptor. El suscriptor es Carlos Leva. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este grupo. Así también he encontrado una información en la página elmostrador.cl que se los voy a leer para que ustedes se enteren un poquito más de quién es Gelentaro o el fundador o sus integrantes, ¿no? Como también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado chasquis, como se dice, mensajes. Aquellas personas que también se han suscrito, que no les voy a mencionar, no es porque no quiera, es porque no me llega su notificación de su suscripción. Les doy la bienvenida a todos ellos y voy a mencionar a todos los que sí he podido ver su suscripción y aparte también sus mensajes. Danilo Vega Ulufi, Pedro Álvaro, Claudio Forti, Andrés García, María Martínez, Claudio Gabriel Fernández, Esteve G, Carlos Rivera, Sandro Molina, Mónica Graciano, Supermano, Juan Marcelo Martínez Flores, Carlos Esteban Gómez, Edith Mabel Di Pauli, Mari Louray García, Tuki, Daniel Celis, Jessica Huricán, Juan Carreño Mendoza, Charles Gliff, Estefanos de Fonic, Sandra Taborga, Nemesio Alfonso, Pingüinito Asesino, Francisco Orellana, Smurder 3, Mario Montes Arraya, Carlos Rivero, Germán Silva, Juan Francisco Reino, Lucky Tuca, Rodrigo Sánchez, Pedro Alvarado, Marcelo Adrián Rezuela, Pato Guerrero. Que sean bienvenidos todas esas personas. Gracias por formar parte de este canal y así también a todos los que ya forman parte de este canal les doy las gracias. Gracias por seguir las reacciones que hago y también les puedo pedir a todos aquellos que se han suscrito que aquí en el canal tenemos cantidad de vídeos que pueden ir viendo
Así también pueden pedir las canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir disfrutando de la música que hacen sus artistas en su diversidad de género, porque no a todos nos gusta los mismos géneros. Ahora voy a leerles un poco lo que dice este artículo que encontré para enterarnos un poco de qué se trata, porque ya anteriormente hemos leído su biografía un poco. Ahora vamos a leer esto. Dice, falleció Gastón Guzmán, fundador del grupo Gelentaro. Ahí vemos la imagen. El músico Gastón Guzmán, uno de los fundadores del grupo Gelentaro, falleció este miércoles a los 83 años. Solamente dice 83. Su velorio se realiza durante el día en la avenida Las Torres 445, Villa México, en la comuna de Cerrillos, cuya municipalidad decreta 3 días de duelo. En un Chile asolado por la ausencia de sueños, la partida de un libertario nos cala el alma. Gastón Guzmán era una voz imprescindible para gritar la rebeldía y dar esperanza sobre la bondad del ser humano, expresó el edil solista Arturo Aguirre, quien lo había declarado hijo ilustre. Prolífica trayectoria. Junto a su hermano Eduardo, ambos originarios de Angol, el fallecido formó el grupo El Rapel en 1963. Entre 1966 y 2007 produjeron total de 16 discos, incluso en colaboración con Violeta Parra, y otros integrantes fueron Valericio Lepe, Eladio López y Arinaldo Álvarez. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar este artículo se van a la página elmostrador.cl y está ahí para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Por qué les leo así cositas? Para que nos enteremos de quiénes son. Por lo menos curiosear, ¿no? Quedarnos solamente con leer su nombre y ya está, ¿no? Hay que un poquito curiosear más para aprender más de los artistas. Ahora vamos a irnos al vídeo. Escopla. Ahí con sus rostros, no sé, es como decir que hay una expresión de ellos, ¿no? Una mirada tan profunda, es como decir que ahí cargan mucha historia en su mirada, en su expresión. Son gente que con solo mirar te transmite muchas cosas y eso es lo que me transmiten en su rostro como les veo yo a estos dos cantantes. No sé si ustedes ven lo mismo. Taqanini llaqtamasisi imaynatachus kay hawasanchis kay videopi kay takiy runa masinchis nisuma imaynatachus hawamusanku yachayniyuq ukhunpi imaynatachus paykuna kay takinwan parlamusan chay ancha sumaq mas khayachaytachus apakunkupis wañuyninwanma yachanchikchik imarayku sumaq takimunku chay nuqama kay sunquy nirichin ari qankunata imachá kunan uyarina. Me mintieron los que pasan marchando enlazados de hambre son cesantes y se comen los niños y la palabra se quedó en mi oído tirante como un relincho. En su vicioso andar, mi trabajada vida me privó del destino y quedé yo marchando. Y tal vez alguien
cuando apunta la noche, Es muy fuerte lo que dice. dirá a su chiquillo: si no te duermes pronto, voy a llamar al cesante. Es como decir, ¿no? No corras, no tengas tanta prisa en querer crecer mi hijo. No tengas tanta prisa. No me ves a mí. Es como decir, soy cesante, es como decir, me he quedado contigo aquí, pero con todo lo que ha hecho él en toda su vida, su esfuerzo, seguían viviendo en una vida de hambre, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? De dolor, de tristeza, porque no había que comer, ¿no? Por eso decía, voy a llamar al cesante si tú no me haces caso, que nos coma, ¿no? Es una forma de decir, yo creo que en esa época no lo sé, pero es muy doloroso. Yo no sé cuántos padres, cuántos hijos se identifican con esta canción, cuántas familias habrán pasado lo que está cantando, porque es una historia, no es cualquier historia de que se le ha venido a la cabeza, no, es algo que ha pasado ahí en ese país que se puede decir que es Chile. No ganin llaqta masispay kay imaynatachus nimun wawanta ama apuraya wiñaymunaychu nin imarayku manachu noqasi Juanki manayas ni kallpayuq kanipis kaypi qhipakuni cesante chay kaypi qhipakuni kunan yaraqaypis niyaypis wañuchisawanchikña nin chayraykus qhipakuni ma nimapis kanchupi kunanchispaq masqa yawar aylluspichus hina kawsakurqanku ma yachanchikchu imarayku ichapis mamikuna kaqchu ma yachanchikchu ichapis llank'aq kanku mana kaqchu nima chayraykus qhipakuq kanku wasinkupi mana llank'aq kaqtin ma atinkuchu ari mayman llanqanku llank'aqpis chayraykus wawitani ama wiñaychu wawitay noqa maqasuanki chayqa kaypichus qhipakun chayta noqa hina hamusaq mikusqayki nin llaki kunan uyarinallapuni. Y el cesante soy yo que se come los niños. El bautismo maldito se me adentró en el cuerpo como hierro sin punta, fuerte, doloroso, lento, y se me subió al alma y me dejó un costurón oscuro donde tuve la frente. Lo sentí maldiciente, cesante, primo hermano carnal del hambre y pariente lejano de la muerte. En cualquier tiempo reventó violento. Uf, es que vamos, todo lo que yo entiendo es que por mucho que ese padre haya intentado en sofocar el dolor, en querer dar todo lo mejor por sus hijos, siempre se quedaba en el mismo lugar sin poder avanzar ni económica, ni en nada, ni laboral, porque no había esa estabilidad económica en la ciudad de Chile, me supongo, porque eso es lo que entiendo, porque ellos han hecho mucho esfuerzo, muchas cosas por seguir adelante, pero se quedaban cesados, es como decir, desplazados de sus puestos de trabajo, de muchas cosas. Es por eso que dicen, no, la letra es bien clara, es que es doloroso. No sé si ustedes saben más de la historia de cómo cuántos padres de familia se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada, en busca de muchas cosas para dar a sus hijos, más que todo el pan del día, como se puede decir, ¿no? Es muy doloroso. No gani ni llaqta masis, imaynatachus kay takirunalla takimunku noqa maypi t'ukuni.
Ichapis chay kawsaypi kaytatas tukuy ima ruwarqanku wasninrayku llank'arqanku tukuy ima ma llank'ay kaqtinri imatachus mask'akurqanku mikhunakunankupaq paykuna llakipi kawsarqanku ancha nanayniyuq wawasqa yaraqayman wañunku ichapis chaymanmi wawata kasunawayki tiyan sino noqa mikhusqayki yaraqaymanta nispay chayraykus mana nimanchu ancha kusisqa kasanichu nispa mana llaki kasani imarayku mayhinatachus paykuna llakipi kawsakurqanku kay hina runas imarayku sut'illanta kimusanku mana llullakusankuchu sut'illanta imaynatachus kawsakurqanku chay Peru Chile llaqtapi niyman chaypi kunan uyarinallapuni. El sonido que acompaña mis madrugadas andadas, duro nombre que se da al hombre que no trabaja porque no encuentra ocuparse. Cesante, cesante. Es Linda palabra. Tiene un gusto a humillar. sin escucharlo, les dije, sin escucharlo, les dije lo que pensaba y mira, la canción también lo dice. Es que son historias que quizás en nuestros países ha pasado lo mismo y yo me acuerdo de mi país cómo ha pasado. Ya luego les voy a contar. No gani ni llaqta más ni uyarispa kaytaki ni muniña y mainatachus karqanku kay runas paykunapis taki niwan nimullankupa. Kunan uyarinallapuña. Huele a pasto resollao y pesa como una carga. Yo estoy consciente que el hombre es animal de costumbres. Sí. Fruta que a golpes madura. Pero el golpe del cesante, más que hacerlo madurar, como que tira a pasmarlo. Si se empieza a comprender la importancia que merece un quintal de harina en rama, el apetito se esconde para que alcancen los hijos. Y caminando en la calle sin tener el norte fijo, es muy doloroso, ¿no? Entender todo lo que está cantando. Yo me acuerdo de mi país en una época, pues no había harina como tal, como decía, nos daban así por familia, nos daban cuántos hijos eran, digamos, si eran 5 hijos, 5 panes, 1 kilo de carne, el arroz un kilito, o sea, todo era por raciones, se puede decir, todo era limitado. Y aquellas familias que tenían más hijos son los que más sufrían porque aparte de eso el arroz no era un arroz que digamos de primera calidad, era de la peor, porque era mezcla con caca de ratas y todo eso. Había una época que quizás en toda Sudamérica hemos vivido así, yo me identifico con esto. Y yo creo que ustedes también les habrán pasado más o menos de mi tanda, de aquellos que están de los 40 hasta los 40, yo tengo 46 años, pues aquellas personas que están en esa edad, yo creo que han pasado lo mismo que yo, no lo sé, o quizás solamente yo intuyo que hayan pasado así, pero eso es lo que ha pasado casi, según lo que yo deduzco, en toda Sudamérica. No ani ni llaqta mas kay imaynatachus nima quintal sak'uta ni hak'uta qoq kayku imarayku mana chaypis tukuy llawarayllupaqchu kaq mana tukuy llaqtapa kaq imarayku quintal kama imarayku uchikitaman uchika llawarayllosmaq kanku llaqtaypi t'antata noqa
maskachis phisqa kaq kayku yawaraylluykupi phisqallata quwaq kayku 1 kilo aychata chanta arrosta quwaq kayku uchkitallatataq 1 librata hina chayman hina chayta iskay diyapaq hina wakinkuna quwaq kanku ancha llakipi kawsarqayku chantapis arroz mas sumaqchu karqa arroz chay aka hukucha akawaq chaqrusqa kaq chaymi hina chiklaytawan mikhuq kayku ichapis chay kikllantataq kay Sudamérica enterupi hina kawsakurqanku maya chanichu noqa kay uyarispa kay takiyta nini kunan uyarinallapuña. Empieza a apretar el tranco porque cree que lo miran y se llena de cansancio por cada puerta que niegan y uno se mira las manos y dan ganas de ahorcar, de matarse y de matar. ¿A qué padre no le va a dar ganas de matar porque es ver su familia que sufre? Los sin trabajo Se sabe. sabemos reconocernos. Nos ponimos más atentos y miramos con espera que la mirada se alarga y hasta sonreímos menos que el contento que llevamos entre los pliegues del alma se va apagando. Es porque los pliegues, ¿no? Porque la persona ya está envejeciendo, ¿no? Es por eso que los pliegues se va apagando, los ojos se van cerrando. Y muchos de los padres no han visto una vida mejor porque el dolor, la agonía les ha ido fulminando por dentro y por fuera al ver que sus hijos no tenían que meterse a la boca. Es por eso que ahora entiendo cesante, de parado, de no tener un trabajo, ¿no? Eso es lo que dice. No gané ni las tamasis, kaytakizunas ni imaynatachus uyanchis hina ñawinchispis laqhayanmi. Ari, imarayku ichapis paykuna hina kawsakurqanku hasta awichis kananku kama mana rikurqankuchu sumaq kawsayta. Ichapis wawasninkuta ninku hatarikunaykichispa tiyan sumaq kawsay maskanaykichispaq. Chayta noqa entienden imarayku paykuna mana trabajuyuq mallanqayniyuq kaq kanku. Imawan rantiranku imatapis mallankaqtinkuri hina kunan qhawarinallapuni. ¿Cuánta vida hace que salgo cesante mañanero? Retinto de madrugadas con la garganta natre en busca de una calle enemiga de larga, esperando horas estiradas de noche para volver de nuevo al origen desnudo Sin nada. de la desesperanza. Buscar el abrigo sombrío del vino que enrarece el alma, darle el grito a los hijos y salir a la calle al cantar de los gallos en busca de un aviso. Recibir negativas mezquinas y no ser recibido. Y yo que voy tranquilo. Yo creo es cuando la gente empezó, ¿no? Con todas estas canciones a levantarse, a despertar en muchos lugares de esa época, porque estamos hablando de todos los gobiernos que siempre han sustraído, que nada han dado, sino han sacado hasta lo que más han podido del pueblo para que ellos estén felices. Pero yo creo que ahí han empezado con las marchas, con todas esas cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa. No ganin ni ya está más. Kunan qallarinkuña ni muy tajatari kunaykichis tiyan, richarinaykichis tiyan imarayku
nieves parlarinkuña, yachayta qamunkuña, chayma hina runas hatarikunqanku, chayma hina qallarinqanku marchasta sinakuna uyarinallapuña. Me tiño de impotencia y me pongo agresivo y me devuelvo palpitando el estómago de coraje y de miedo por la calle, enemiga de larga, sin trabajo, cesante, los zapatos calientes, con las manos vacías, el mantel sin cariño, la frente con su marca, darle el grito a los hijos y dormirse despierto, palpitante el estómago, vacío, y aturdirse en la carne que generosa, ausente. es decir, ¿no? Ir a buscar trabajo, no encontrar nada, llegar a la casa todo agobiado, los hijos decir, papá, quiero comer, y el padre no sabe qué decir, se enfada, claro, impotencia de ver que sus hijos le piden comida y no dar nada, se dormían sin comer nada y al día siguiente con el ruido del estómago se despertaban. Bueno, eso es lo que entiendo, no sé si ustedes entienden lo mismo. No ganin y ya está más paini, más que kaita, manatahitin kutimuq wasiman llakisqa wawasninta suyaq ichapis mikhunaq wayta tayniqtin uqtaqa mana kaqtinri phiñarikuncha rabyamannincha mana kanchu waqaspa wawas puñuykapun paypis puñuykakapllanta q'ayantin hatariq kanku kay wiksay ch'usaqni k'uw nispa hatariq kanku chayta noqa kay takiwan t'ukurini ichapis qankuna waqhina t'ukunkichis kunan qhawarinallapuña. Nos entrega a la hembra, mujer sobresaltada, patrona de la casa, y cambiamos el pan por dos cuerpos jadeantes que se matan amando. Hay que amarse con odio, que el hambre está presente. Más que un beso, un mordisco. Ya cantaron los gallos a la calle de nuevo, en busca. Es como decir, entre todo ese dolor y ese relajo tenían, ¿no? Un momento de cariño y ese momento de cariño es cuando más aumentaba el dolor porque otro niño venía en camino, ¿no? Pero es que en vez de dar caricias debíamos de dar mordiscos, es decir, no tener hijos más, ¿no? ¿Para qué traer hijos al mundo? No sé, eso es lo que entiendo. Es muy fuerte lo que estoy escuchando y al mismo tiempo muy doloroso. Uf, me duele. Noqanini llaqtamas kay mayni munanakuq kayku ch'isin puñuykitan uqllanakuq kayku ichapis ma uqllanakuqchu kanan karqan imarayku wawañapis rikhurimullañataq waq y astawan simis qaranapaq astawan simis mikhuchinapaq rikhurimun paytaq mana llank'ayniyuq ima mikhuytaqa unqa wawasninmanchiraykus llakicharaykus ni imapaq chayta rurarqani qhaninay karqay much'anaytaqa nini charaykus chayta ninkuna uyarinallapuña. De otro aviso, lo que pareciera fácil se lo fue comiendo el tiempo. Un día con otro día fueron dejándome triste y me colmaron de ausencias. Marchito de los bolsillos, se pone rebelde el hombre,
se preña de sinsabores. Se va distinta la tarde si se mira descansando después de haber laborado, que es entre el sol sin trabajo, brazos largos, pies hinchados y una brasa en las entrañas para matar esa brasa. He tomado de algún modo. ¡Guau! No sé si lo he entendido bien, no lo sé, dice, es como decir, cuando él dice que se quedó solo, más o menos es como decir que él como ya hubiese envejecido, ¿no? Como ya se estaba cerrando los ojos, se estaba arrugando la piel, pues ya se sentía solo porque los hijos ya han empezado a hacer su familia, han empezado a dejar solo. Mayor, no puede trabajar, no puede hacer nada, pues es evidente que todo lo que dice es así. No sé si es eso lo que ustedes entienden, pero eso yo siento que la vida ha ido transcurriendo con todo eso, pues el hombre cesante se ha ido también envejeciendo, ¿no? Y quedando solo. No sé si es eso o ustedes pueden decir lo que piensan. No ganin y ya está más, si mainatachus kay runa takimun ni chapis kay kawsaypin yaps viejuya niña, kusuya niña. Sapayman tukuni marayku wawasni ripuña, waqllawarayllus ruwamunku. Noqataq kaypi ni qolqayuq ni imayuq ni phatayuq ni imayuq kay p'unchayamun tutayamun sapallaypuni nispay. Ancha llakikunan uyarinallapuni. Rastro de alimento ajeno. Y según yo considero, traigo linda mi conciencia, que el pan no mancha las manos. Mi caso no es por amaño que ande de desocupado. Soy de profesión variada y no me escondo de una pala. Y sé de la humillación de andar eslabón de fila en busca de ocupación. Eso que quiere decir que ha trabajado de todo, ¿no? De todo lo que le ha surgido por llevar algo a su familia. No ha trabajado solamente de una sola cosa. Hacían de todo, eran múltiples nuestros padres de hace años. Podían hacer todo. Hoy en día no, ya no es así. Lamentablemente, antes nos enseñaban bien las cosas, pues eso es lo que entiendo. Noqanini llaqtamasis kay takisrunanin imaynatachus llank'ani tukuy laya profesionesmi nisqaman tukuy laya llank'ayninkunaspi llank'arini sumaq ichapis ñawpaq hina kaq kanku kunan manaña kunan runas ukllapi llank'anku ñawpaqta tukuy imapi llank'aq kanku imarayku wawasninmi kuchinanrayku chay hina ruwaq kanku kunan uyarina. Pero trabajos de apuro, con apuro se terminan. Y la yegua que yo monte trae en el anca un cesante. En vano afirmo la rienda. Pa'l lao que la ladé, el cesante va enancao. Y tiene que llegar el día que me dejan sin salario. Y yo que no sé llorar, el corazón se me aflige, le agarra un galope corto, como que quiere sangrar. Y tengo que apartar la vista
de los negros de mi vieja. Ella se muerde los labios y yo me largo. ¿Por qué dice eso? Porque antes no había jubilación, ¿no? Como trabajaban en todo lo que aparecía no había jubilación y cuando se quedaba viejo, pues evidentemente se quedaba sin nada. No había quien le retribuya. Ay, es muy doloroso hablar de esto, pero yo no sé por qué es así. Hoy en día sabemos que todos debían de tener jubilación, debía ser obligatorio, pero en esa época no era así, lamentablemente. Y es por eso que muchos de nuestros padres han cargado un dolor muy profundo en su rostro, en su forma de expresar. En todo eso, pues al mismo tiempo en la forma de hablar a veces se sentía ese dolor. Eso no significa, ¿no? Él dice, me aguantaba y llorar, pero eso no significa que el hombre tiene que aguantarse de llorar. Un hombre tanto como una mujer puede llorar porque tenemos los mismos sentimientos, unos más que otros, pero tenemos. Cosa que ese dicho, los hombres no lloran, pues eso también se le ha inventado una mujer, que es la mujer la más machista. Tenemos que aprender a reconocer que somos machistas, que tenemos que cambiar nosotros las mujeres. Pero es así, es muy triste. Ustedes me dirán, hermanos chilenos, ustedes saben mucho mejor que yo. Yo les comento esto porque estoy escuchando la canción y eso es lo que entiendo. No ganin ya está más. Si me inantas que hasta aquí usuya niña awichini kahtima ni golkayo ni mayo qhipakuni manayku ariña upaqtamana kaqchu seguridad social mana jubilación kaqchu tukuylaya llank'ayninkupi llank'aspa mana ni pi qoqchu kay jubilación nikipaq nispa mana paykuna chayman qhawariqchu kanku paykuna qhawariq kanku imatachu llank'asqankuta yachachayman pagaq kanku jornalata chay hinas chayraykus tukuy imapi llank'aqku kanku yaki imaraykuchus hina karqapis chay tiempopi chay pachapi nimamay yachanichu kunan kay pachapi waqinataq ay llakirpakuni kunan uyarinallapuni. Silbar. Mi silbido mata el hambre, mata la envidia y la rabia. Y así me voy deshojando, consuelo el alma, silbando. La sangre del cesante parece más espesa y más negra. Y la mirada arisca comienza a suavizarse. Y amansada la mirada, se empieza a escapar la vida. Y eso que vivir es simple, porque hasta vive un gusano, vive el Padre, vive el Hijo, vive el Espíritu Santo. Uf, ahí el ritmo mucho más, porque la percusión y la zampoña y ya la guitarra también, ¡buah! Ya entra, uf, se empieza a sentir más dolor, ¿no? Porque cada vez que ha ido cantando, ha ido aumentando la historia. Ha empezado del niño, el niño así, ha ido agrandando la historia y en esa historia ha contado muchas cosas que mm, yo si me pondría a analizar muchas cosas o tratar de entender este video, pues sería más de 2 horas o 3, no sé, porque ahora mismo ya estamos sobre más de media hora, porque también el vídeo es de 17 minutos y ¡uah! Yo no sé ustedes lo que piensan, pero yo creo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar nuestras vidas, no solamente de uno, sino de todos, por esos padres de hace años que se han roto el lomo, se puede decir. Es como decir, en mi país, es como ha pasado eso, la mayoría
empezaban a consumir la coca porque la coca te quita el hambre y te da energía. Y no sé si en Chile también consumen la coca, no lo sé, pero los mineros, por ejemplo, consumían una comida al día, el desayuno y la comida, y luego ya a la tarde pues era en los picheos la coca, mitigaba el hambre. Se abstenían de comer para que coman sus hijos. Es que es muy triste. Yo lo asemejo a eso porque toda esta historia es similar y desgarradora para mí. No sé si para ustedes es así, pero es lo que siento. No ganin llaqtamas imaraykuchus kay hina kawsaypipas kawsarqanchis kawsakurqanku niyman. Noqanchis waqhinata kawsananchis tiyan imaniman sumaq kawsaymas k'ananchis tiyan ma qhipakunanchischu tiyan manaña, ancha llaki noqa nini imaraykuchus llaqtaypi mineros llank'aq kanku tatay minero wawas mana mikhuq kaqchu imarayku noqaykurayku pay pichchiyaq kaq kukata kukaqa qhichuq yarqayninta chantaq kallpayuq huk llank'ananpaq chayman hina llank'akuq pay ancha llaki chayta yuyarichiwan no sé qankuna imatachus yuyarikunkichis nimunkichisman kusachaqa mankuna yuyarinallapuni. Según creo, es vivir con cierta anchura y un resto de dignidad. Por la grandísima Virgen. La dignidad han quitado hace muchos años a muchas personas y hoy en día siguen haciéndolo. A mi terruño lo traigo desde nación y no sabría explicarlo. Pero cuando lo enumero, solito se me hincha el pecho y se me encima el estrellero. Mi tierra no tiene culpa de esta herencia centenaria y así cesante la quiero. Sentirla como la siento no es cosa de dar razón. En vano voy madrugando desde el tiempo de mi padre en busca de otros patrones. ¿De qué me sirven los brazos? Se secan si no trabajo. Desde el padre de mi padre que anda sangre madrugando. Se han dado cuenta, ha sido 2 generaciones, ¿no? Esta canción. Hasta 3 se podía decir, pero porque él menciona desde el padre de mi padre, ¿no? Es como decir 3 generaciones que se ha vivido la misma cosa. Es mucho dolor. Y como él dice, por mi patria, tengo 2, por eso digo, nosotros somos completos, solamente nos falta usar esto, explotarlo más y unirnos más para que haga una vida mejor. No simplemente para uno, no simplemente que uno vaya a lucirse, no, ya dejemos de tratar de aparentar con vestirnos mejor. ¿A quiénes estamos haciendo millonarios? No sé. Yo digo, si antes nos vestíamos con abarcatas, con nuestros, no sé, con nuestros chullos, nuestros ponchos, ¿no éramos felices? No lo sé. Me hago muchas preguntas que quizás nadie me va a poder responder en este mundo, pero trato de ser lo mejor posible por mí misma, por mi vida y por los que me rodean en mi entorno. Noqani llaqtamasis kay imaynatachus nin kay takiy runa kinsa pachapis kanman hina, pay nin tataypaq tatanman kunankama hina kawsanchis nin imarayku nin
Makiyuq kanchis, llank'anchis nuqanchis ch'usuqllapuni patrón mask'aspa ninmi. Patronllata qhapaqyachinchis, mayk'aqkama hina kasun ninmi. Nuqapish chayta tapurikuni, mayk'aqkama hina kawsasun. Ichapish nuqa niykichisman nuqanchis manaña kay umanchista t'ukuchisanchikchu. Llank'arichinanchis tiyan kay umanchis chayma hina ñawpaqman rinanchispaqi, kunan uyarinallapuni. Y hay un cesante en el alba. Ya me voy acobardando. Un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Desde el padre de mi padre que anda sangre madrugando y hay un cesante en el alba, ya me voy acobardando, un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa. Bueno, ahí se ha acabado. En conclusión, todo lo he dicho, no es como si fuera 3 generaciones viviendo haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo por buscar a alguien, a mejores patrones que nos den algo mejor, como si nosotros no tuviéramos brazos, no tuviéramos pensamientos, ni ideas, o sea, es como decir nos hemos hecho nulos, es decir, nos hemos quedado cesantes, como decir atrás, esperando a alguien más que nos levante o que nos eche miguitas, ¿no? Para caminar poquito a poco, pero creo que tenemos que cambiar eso. Yo pienso que tenemos que cambiar el sistema de trabajo y el sistema de muchas cosas, no para el bien de uno, sino para el bien de todos. Si todos reclaman, la mayoría reclama, es porque esa mayoría tiene razón, no se vayan a la minoría a apoyar nunca. Ya es momento de que dejen de existir patrones, es momento de que todos podamos compartir lo que tenemos, lo que nos da la madre tierra, lo que en sí, obtener solamente lo que necesitamos, tampoco es ambicionar más, no estoy diciendo que es malo ambicionar, pueden ambicionar, pero siempre y cuando no pasen por encima de un ser humano, ya hace tiempo he dicho, eso es lo que puedo decir. Y como siempre voy a dejar el canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a mirar. Si quieren suscribirse, se suscriben, ya saben, porque no es el canal de Gelentaro, sino es otro canal. Noqanini llaqtamashis kay takiy noqaniman ari mayk'aqkamamas k'asun uq patrón nisunman uq wiraqochata nisunman mayk'aqkama noqanchis makiyuq chakiyuq t'ukuyniyuq ñawiyuq tukuy imayuq kanchis suwakunanchispaq llank'ananchispaq imapaqpis mask'ananchis tiyan sumaq kawsay tukuy tukuy imatachus mañan chayman yanapana tiyan uchikita mañanku uchika runas chaypi qhaparinku tukuy manchaykusachu chayta t'ukunaykichis tiyan chaytapish nini maypichus hawasanchis kay videota chaytas link saqasqa qankuna qhawarimunaykichispa qankuna munankichis suscribikuychis chayta ama qunqaykichis ima takiytachu uyarimunankichis chayman hina nuqapa munaypaq kay kamalla allinpachik llaqtamachik